hermanos, los saludo con la paz del Señor, hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche. Le doy gracias al Señor, como siempre, por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir una palabra, algo que el Señor puso en mi corazón, algo, como siempre digo, que primeramente Dios habla a mi vida, amén, y es lo que comparto, lo que el Señor habla a mi vida primeramente, amén. Vamos a ir a la palabra, le quiero compartir hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Aleluya, ¿lo tienen ahí? Amén, compartimos la palabra. Primera de Samuel 3, 11. Dice la palabra, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo, juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hasta allí vamos a leer la palabra. Yo les voy a contar un poquito la historia para aquellos que no la saben o que no la conocen, para poder entrar en contexto de lo que el Señor me ministraba. Dice la palabra de Dios que habló Jehová a Samuel, ¿sí? Samuel, sabemos que era un profeta de Dios, amén. Y a través de la vida de Samuel habló el Señor y le dijo a Elí, ¿sí?, que él iba a cumplir la palabra de lo que había hablado acerca de Elí, porque Elí, dice la palabra, que no le estorbaba a sus hijos ministraban en la presencia de Dios, pero dice que Elí, sabiendo, ¿sí?, el sacerdote Elí, sabiendo lo que sus hijos hacían, él no le estorbaba, o sea, no le decía nada, dejaba que pase todo, y entonces esto no le agradó a Dios, porque estos varones ministraban la presencia de Dios, ¿sí? Y por esta razón, Dios decidió, ¿sí?, que iba a dejar que Israel cayera en manos de los filisteos. Entonces cuenta esta historia que cuando vienen a guerra los filisteos contra el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel perece, o sea, pierde la batalla, ¿sí? Y entonces allí dice la palabra que cuando el pueblo de Israel pierde la batalla, los filisteos llevan cautiva el arca, ¿sí? Sabemos que el arca era que ellos, donde la presencia de Dios estaba, ¿sí?, en ese momento se usaba de esa manera. Entonces los filisteos se llevan cautiva el arca del pacto de Dios, como para que podamos entrar un poquito en contexto. Y sabe que Dios me ministraba con esta palabra. Muchas veces estamos como Elí, hablo primeramente para mi vida, ¿sí?, porque hay cosas muchas veces que están estorbando en nuestras vidas, ¿sí? Yo podía ver que Elí quizás hacía la vista gorda, veía a sus hijos pecar, veía a sus hijos que cometían errores, pero él no les decía nada, no los retaba, no les explicaba cómo era para poder servir a Dios, cómo ellos tenían que consagrarse, cómo ellos tenían que actuar. Y sabe que yo podía ver que muchas veces hay cosas que quizás, como pasó con el arca, que fue cautiva por el pueblo enemigo, muchas veces yo podía ver que ciertas áreas de nuestra vida están en cautiverio muchas veces.
Por ejemplo, hay áreas de nuestra vida que nosotros podemos decir que, no sé, venimos a la congregación, nos podemos congregar, quizás podemos hacer cierto servicio para Dios, pero quizás hay áreas de nuestras vidas que están en cautiverio, que decimos, ¿qué pasa? Que fluyo en ciertas áreas de mi vida, va todo bien, en la iglesia voy bien, en lo de Dios estoy bien, pero hay algo que siempre está ahí como estancado en mi vida. Y sabe que acá dice, Dios me ministraba esto porque la palabra dice que cuando el pueblo de Israel salió a la batalla, dice en el capítulo 4, versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Y yo podía llevarlo muchas veces a mi vida, ¿sí? Que como que se traba. ¿No le pasa a usted que muchas veces dice usted, quiero hacer algo en esta área de mi vida, pero siempre hay una traba? Siempre como que se me traba este combate. Y quizá usted puede orar, quizá usted puede proclamar y decir, yo soy hijo de Dios, a mí esto me tiene que funcionar, y siempre volvemos a caer en los mismos errores. Yo podía ver en áreas de mi vida, ¿sí? que me pasaba muchas veces esto. Que quizás en muchas áreas fluía, estaba todo bien, quizás con mi familia bien, o con cosas, pero había siempre algo ahí que se trababa en mi vida. Quizás yo decía, pero ¿por qué será? ¿Sí? Y el Señor me comenzó a ministrar con esta palabra y a hablarme, ¿no? a mi vida, primeramente. Y podía entender que hay cosas, ¿no? que nosotros quizás no las estorbamos. Por ejemplo, quizás venimos, ¿no? escuchamos una palabra y el Señor nos ministra en cierta área de nuestras vidas para que podamos cambiar, o para que nosotros podamos entender que tenemos que hacer las cosas diferentes, pero nosotros, bueno, escuchamos la palabra y seguimos actuando de la misma manera. Y entonces caemos siempre en el mismo círculo vicioso de cometer los mismos errores, de que nos pase siempre lo mismo, y siempre vamos así. Entonces yo me anotaba para no olvidarme lo que el Señor hablaba a mi vida. Yo ponía, podemos tener áreas de nuestra vida en cautiverio, porque hay una legalidad, ¿sí? ¿Saben que el arca del pacto fue quitada del pueblo de Israel porque había una legalidad que el pueblo, ¿sí? El sacerdote, los hijos del sacerdote, estaban haciendo mal? Entonces ellos mismos le dieron una legalidad para que el Señor dejara, digamos, que el pueblo enemigo, le ganara la batalla. No sé si usted me va entendiendo. Entonces, muchas veces nosotros, hay áreas de nuestra vida que no están funcionando porque hay cierta legalidad que nosotros le estamos dando al enemigo para que él tome esa área de nuestra vida. Yo le voy a dar algunos ejemplos para que usted me pueda entender a dónde yo quiero ir. Por ejemplo, como le decía, ¿no? Al principio, me va bien quizás en la iglesia, pero quizás en el trabajo no me va tan bien, o no me va bien, o siempre cometo, es como que estoy en ese círculo vicioso de que consigo trabajo, pero al tiempo me despiden, o al tiempo renuncio, ¿sí? O al tiempo ya me pasó algo que me llevé mal con el patrón, con los compañeros, y vuelvo nuevamente a conseguir y al tiempo me pasa lo mismo. Y entonces yo podía entender que en esa área puede haber una legalidad que nosotros le estamos dando al enemigo. Quizás en nuestro carácter. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que nosotros podemos decir, no, pero es que el patrón me quiere venir a mandar, a mandonear, y a mí nadie me va a mandar? Y entonces agarramos y mejor renunciamos, ¿sí? Y después le estamos pidiendo al Señor, Señor, dame trabajo, no consigo trabajo, pero cuando el Señor nos da ese trabajo,
automáticamente comenzamos a cometer los mismos errores, ¿sí? El mismo patrón de comportamiento que teníamos en el trabajo anterior y nos volvemos a quedar sin trabajo. ¿No le ha pasado a alguno? Sí. Amén, a mí me ha pasado. Entonces, ahí está esa área de nuestra vida que está en cautiverio muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos por la palabra que nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter, que quizás nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, ¿sí? Que nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades, ¿sí? Pero muchas veces digo, no, porque yo soy un hijo de Dios y a mí me tienen que respetar, y creemos que porque venimos a la iglesia o porque somos hijos de Dios podemos estar por encima de nuestros patrones, y entonces que el patrón no me diga nada y agarro y renuncio, o que nadie me diga nada. O cuántas veces ha pasado, ¿no? Que decimos, nos volvemos muy espirituales y decimos, no, mejor voy a renunciar de este trabajo porque, no sé, Dios me habló que le tengo que dedicar tiempo a Él, por ejemplo. Y quizá Dios ni le dijo nada, ¿no? Tenemos el claro ejemplo, perdón, pastora, que la voy a poner, pero la pastora recibió muchas veces a través del profeta que ella tenía que dejar su trabajo. Y yo me reía porque el Espíritu Santo me ministraba. Digo, ¿cuánta faltaba que baje Dios y le diga, deja el trabajo, hija? Y sabe que hay gente que se vuelven así espiritual y dicen, no, porque yo voy a dejar el trabajo porque me voy a dedicar a Dios. Y quizás Dios no le habló de eso, quizás Dios no le dijo nada. ¿Saben las veces que a nosotros con mi esposo me ha pasado que él, no, voy a dejar el trabajo porque, bueno, sí, mi amor, porque déjalo, o porque eso no es para vos, te maltrata el patrón, y fomentaba muchas veces eso. Y yo digo, ahora cuando el Señor me ministraba con esta palabra, digo, Señor, ¿cómo no me hablaste antes sobre esto? Porque muchas veces como mujer quizás nosotros recibimos las quejas, ¿no?, de nuestros esposos, o viceversa, no, porque el patrón se la agarra conmigo, porque no, pero mi amor, vos sos un hijo de Dios, nadie te tiene que decir nada. ¿Cuántas veces no le he dicho así a mi esposo? Y bueno, y pasaba esto de que vivíamos en el mismo círculo, que se quedaba sin trabajo y después le llorábamos a Dios para poder conseguir, y así sucesivamente. Otro ejemplo que yo daba, que muchas veces podemos estar en cautividad, ¿no?, área de nuestra vida, es, por ejemplo, en las relaciones. Por ejemplo, gente que no tiene amigos, o gente que no socializa con nadie y dice, no, pero no sé por qué, y quizás muchas veces hasta llora en la presencia de Dios diciendo, me siento solo, estoy mal, no tengo una amiga, no tengo un amigo. Pero si nosotros nos escudriñamos, ¿cómo somos nosotros como personas o como amigos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Realmente nosotros estamos mostrando a Cristo en nuestra vida para decir por qué estoy solo si yo expreso solamente a Cristo? Si yo solamente expreso el amor de Dios, no entiendo por qué estoy solo. Muchas veces algunos dicen estoy solo, pero es por su carácter, por su forma, porque quizás no saben guardar un secreto. El amigo o la amiga le contó algo y se enteró todo el mundo. Muchas veces pasan estas cosas. Y hay cosas que nosotros las entendemos porque dice la palabra de Dios, dice, por la iniquidad que él sabe. O sea, a Elí le venía el profeta y le hablaba y le decía, mira, esto te va a acontecer a vos por la iniquidad que vos sabés. Y sabe que muchas veces nosotros entendemos que hay áreas de nuestra vida, cosas que tenemos que cambiar. Viene la palabra, viene el Espíritu Santo, nos trae convicción y vos entendés, uy, esto tengo que cambiar, este carácter, esta forma, cómo manejo las situaciones. Pero nosotros no somos capaces de cambiar ciertas cosas, entonces esa área está en cautividad. Y quizás le lloramos a Dios y le decimos, Señor, trae libertad en esto. ¿Por qué siempre con lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Por ejemplo, con el ejemplo que le daba de los amigos, ¿por qué no tengo amigos?
¿Por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Cómo somos nosotros? En la escuela, por ejemplo, a ver, para los más jóvenes, me ha pasado de escuchar chicos, por ejemplo, ¿y cómo vas en la escuela? ¿Cuántas tenés baja? Y te dicen, tengo 3, 4. ¿Y por qué no? Porque la maestra, porque el director me agarró de punto, porque la seño no me explica bien. Y siempre, ¿sí? Y ellos tienen un culpable siempre. Incluso a veces hasta los padres caemos en esa. Porque en vez de decir, no, hay un error en el chico o algo está pasando, decimos, quizás entre madres nos ponemos a hablar y decimos, no, mi hijo tiene 2 bajas, pero no es culpa de él, es porque el profesor, la profesora, es porque, no sé, metemos un montón de excusas, ¿sí? Y el chico quizás conoce de Dios, viene a la iglesia, recibe la palabra, ¿sí? Pero hay ahí una área de su vida que el enemigo lo tiene ahí con una legalidad, porque él no se puede hacer cargo y decir, no, yo tengo que aprender, yo tengo que ser responsable, yo me tengo que poner a estudiar. En el matrimonio, ¿cuántas veces nos pasa? A nosotros nos ha pasado que siempre discutíamos por lo mismo. Siempre había algo allí, una piedrita en el zapato, como quien dice, que nos pasaba siempre lo mismo. Discutíamos por las mismas cosas. Y quizás el Señor hasta nos ministraba y nos hablaba a través de tener que cambiar esto, tu actitud, tu forma, menguar, cuántas cosas. Pero nosotros decimos no, seguimos de la misma manera, ¿sí? Como los hijos de Elí, quizás venimos, recibimos tanto del Señor, estamos en la presencia, porque los hijos de Elí estaban en la presencia de Dios. Elí estaba en la presencia de Dios, ministraban ellos allí, ¿sí? Pero había cosas que no estorbaba, o sea, Elí no le estorbaba. Y sabe que nosotros hacemos eso muchas veces. Continuamos viviendo de la misma manera y no estamos estorbando a esa piedrita que está en nuestro zapato y sabiendo que está mal. Porque dígame que no le ha pasado que usted sabe, esto está mal, pero lo sigo haciendo. Y después no entiendo por qué me acontece tal situación. Después no entiendo, incluso decimos, como dijeron el pueblo de Israel, dijeron, che, ¿qué pasó? Que Dios nos entregó en manos de los filisteos. Y si vamos y traemos el arca, si vamos y traemos la presencia de Dios, a lo mejor Dios nos ayude. Eso dijeron el pueblo de Israel. Entonces dice que fueron, buscaron el arca, la tenían allí con ellos, pero igualmente perdieron la batalla. Porque Dios ya lo había entregado en manos de los filisteos. ¿No se le hace familiar esto cuando nosotros decimos, che, vamos a ponernos a orar, no sé qué está pasando, porque siempre con este problema, nosotros con mi esposo vamos a orar, porque la economía, y siempre con la economía, y siempre con la economía? Y ahora le voy a dar el ejemplo de la economía, un ejemplo que nosotros lo vivimos, por eso se lo cuento. Nosotros siempre con la economía, era una cosa que ahí estaba en cautividad, nuestra economía, y no sé si decirle no entendíamos por qué, porque en realidad sí entendíamos, pero no queríamos actuar, no queríamos hacer bien, no queríamos estorbar a eso. Y sabe que nosotros estábamos pasando, siempre estábamos en escasez, parecía que siempre te faltaba un 5 para el peso, como dice el dicho o algo así. Y entonces leímos la palabra y el Señor, tantas veces que la habíamos escuchado traer los diezmos al alfolí, ¿sí? ¿Cuánto la conocen a esa palabra? Y sabe que nosotros era un área que nos costaba un montón, porque siempre nos faltaba, siempre eso que teníamos que poner de diezmo, decíamos no, porque hay que pagar esto y siempre pensábamos que nos iba a faltar. Y sabe que dice la palabra, yo reprenderé al devorador. Y cuando nosotros no diezmábamos, había una legalidad. Porque si la palabra dice, trae los diezmos al alfolí, las ofrendas, y yo reprenderé al devorador. O sea que si no lo traemos,
O sea, Él no va a reprender al devorador. Y nosotros con mi esposo nos pusimos y dijimos, vamos a empezar a diezmar. Porque el diezmo es obediencia. Y si el Señor nos dice que Él no va a reprender, vamos a creerle a Dios. Y sabe que nosotros allí comenzamos a diezmar. Y comenzamos a ver la mano de Dios. Y realmente ahora no estamos como que siempre te falta. No, el Señor comenzó tremendamente en lo sobrenatural una abundancia en nuestra economía. O sea, el área ese que siempre por años, porque no era por un tiempito, era por años. Esa área que estaba en cautiverio, ¿sí? En nosotros, porque no estorbábamos. O sea, sabiendo que eso no era lo que a Dios le agradaba. Sabiendo que esa área de nuestras vidas, nosotros estamos sirviendo incluso y todo, decimos, bueno, cuando nosotros vamos a sentir de parte de Dios, vamos a hacerlo. Pero después entendimos que no era si sentíamos o no, es obediencia. Entonces ahí se rompió algo. Pudimos quitarle la legalidad al enemigo, ¿sí? Y sacar esa parte o sea, ese ámbito de la economía, ¿sí? Del cautiverio que Satanás lo tenía. Porque cuando nosotros le damos una legalidad al enemigo, en ciertas áreas de nuestra vida, él la tiene allí. Hasta que nosotros no decidimos cambiar, hasta que nosotros no decidimos romper con eso, no va a pasar nada. Así usted ore, clame y haga todo lo que haga. Porque el pueblo de Israel dijo, vamos a traer la presencia de Dios acá. Como muchas veces nosotros nos pasa, vamos a orar, pero no cambiamos. Obviamente que la oración tiene poder y es efectiva, pero cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer y lo hacemos, cuando nosotros activamos la obediencia. Si Dios te está pidiendo en alguna área de tu vida y tu corazón te reprende, o sea, el Espíritu Santo está trayendo convicción que vos estás actuando mal en cierta área, la tenés que cambiar, porque si no siempre vas a seguir llorando por lo mismo. O sea, el círculo vicioso va a seguir y va a seguir y va a seguir en la misma. Y se lo digo porque con mi esposo no ha pasado. Vivíamos en el círculo vicioso que no alcanza, que no llegamos, que no alcanza, que no llegamos. Y con el círculo vicioso de renunciar a los trabajos porque no le gustaba, porque nos trataban mal, porque somos hijos de Dios y porque esto y porque lo otro. Y vivíamos la misma. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener que comenzar a cambiar para que comience a suceder algo en nuestras vidas. Quizás tú dices, estoy en un proceso, pero si tú ves que ese proceso ya hace más de 5 años que lo estás padeciendo y ya tenés que pensar, ya tenés que comenzar a rever si no es algo que está en tu vida, si no es algo que está en nuestras vidas, que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Amén. En los proyectos, otra de las cosas que lo voy a hablar porque, como dice la pastora, ¿cómo es el dicho, pastora, que usted dice? Con conocimiento de causa, ¿puede ser? Sí. Otra de las cosas que la voy a hablar por conocimiento de causa. Proyectos, ¿sí? Emprender, cuando uno emprende. ¿Sabe que nos ha pasado de emprender? Abrir un tremendo negocio. El Señor una vez nos dio una oportunidad de abrir un negocio. Pusimos un negocio, tenía de todo. Duró 3 meses el negocio. Y después nosotros llorándole a Dios ahí para que nos ayude con la economía. ¿Y qué pasó? Si yo recibí profecía, Señor, si venían y me oraban y vas a ser prosperado y vas a avanzar y esto, y nos felicitaban y todo. Pero en 3 meses el negocio desapareció. Ahora, ¿fue culpa del Señor? No, fue culpa nuestra. Porque había allí cosas que estábamos haciendo mal. Cosas que uno las hace mal, que uno sabe, sí, de cierta forma, aquellos que tienen negocio saben. ¿Sí? Uno pone un capital, bueno, no se toca, ¿sí? Solamente la ganancia, no sé cómo hacen algunos, pero nosotros eso no lo entendimos. Nosotros vivíamos vida, todos los días comíamos con alguien diferente, agarrábamos cosas del negocio, ¿sí?
Y después no podemos culpar a Dios. No podíamos culpar a Dios, pero sí le llorábamos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nos comimos todo? Amén. Y muchas veces la falta de sabiduría, ¿no? Que nosotros, y lo más lindo que nosotros sabíamos, y decíamos, che, pará, que se está vaciando. Y decían, bueno, esto ya no lo vamos a hacer más, vamos a tratar de no juntarnos todos los días con gente. Y capaz que el otro día, lo mismo. Y después, bueno, no, ya no lo vamos a hacer más, tratemos de cuidarnos acá y todo. Y orábamos al Señor y el Señor nos daba ahí la palabra, nos enseñaba y al otro día volvimos a hacer lo mismo. O sea, cabecita dura. Entonces, con los hijos, por darle otro ejemplo, quiero ir dando ejemplo para que usted me entienda, porque muchas veces pasamos, ¿no?, por estas cosas, que hay áreas de nuestra vida que en muchas áreas nos va re bien. Vamos todo bien, quizás el problema que tiene uno no lo tiene el otro, quizás el cautiverio que tiene una persona no tiene el otro, y dice, no, pero a mí en la economía me va re bien, nunca paso escasez, ¿sí? Pero quizás en el matrimonio no, o quizás en el matrimonio está bien, se llevan bien, ¿sí? Pero quizás con los hijos otra cosa. O uno dice, no, yo en mi matrimonio estoy bien, con el Señor estoy bien, ¿sí? Pero quizás en el trabajo no va tan bien, tiene una mala relación con los compañeros, ¿sí? Hay áreas muchas veces de nuestras vidas que nos va mal. A todos quizás nos pasa en algún momento que hay cosas que las tenemos que cambiar. Con los hijos, como les decía, ¿sí? Que sabemos para poder llevarnos bien con nuestros hijos qué es lo que tenemos que hacer. Vemos a nuestros hijos que hay áreas de su vida que tenemos que corregir, pero quizás lo dejamos que siga pasando, no le estorbamos, ¿sí? No le decimos nada y sigue pasando. Siguen comportándose mal, quizás sigue faltando el respeto y nosotros no le decimos nada. Y después cuando son grandes, lloramos, ¿sí? Yo le digo porque veo muchas mamás grandes y yo le digo al Señor, ayúdame, enséñanos a que seamos buenos padres y que no nos acontezcan. Porque después los niños entran en las drogas, entran en las adicciones. Y lo que no corregimos cuando fueron chicos, lo vamos a sufrir desde cuando seamos grandes, cuando los veamos mal a ellos. En nuestra casa, ¿sí? ¿A cuánto no le ha pasado que uno dice, Señor, estoy bien contigo, estoy llena de tu Espíritu Santo, te busco, pero hay algo acá en mi casa que no lo puedo resolver? El desorden, por ejemplo. Que trato y limpio todo, baldeo, dejo limpito, a partir de ahora, Señor, vamos a ser más ordenados. ¿Saben las veces que nos pasó? Y uno está, la tacita esa, guardala. El platito ese que sacaste, guardalo, que esté todo limpito. Haz esto, haz lo otro. El toallón. Y queremos que en un día se resuelva todo lo que en años nosotros le hemos hecho a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿sí? Que sea un hábito. Y decimos, Señor, quiero ser ordenada, porque muchas veces nos pasa, queremos comenzar a mejorar en áreas de nuestra vida que sabemos que estamos desordenados. Y una de las cosas que a mí me costaba mucho mantener el orden de mi casa. Y quizás lo hacía todo, terminaba re cansado, bueno, y estaba así con mis hijos así andaban. Y día a día, y hacerlo entender, ¿sí? Y después, muchas veces, estamos allí y no entendemos por qué nuestros hijos tienen ciertos patrones, pero somos nosotros los responsables. Bueno, en tantas cosas. En los vicios ponía yo también cautividad, en los vicios. Escuchaba que oraba la pastora y decía la pornografía, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que uno es cristiano, conoce al Señor, pero está ahí, esa área de su vida está encarcelada, porque no puede salir de la pornografía? O
o no puede salir de los vicios, quizás del teléfono, del celular, de las redes sociales, de tantas cosas. Y esa área está allí. Y nosotros sabemos, ¿sí? Pero no estorbamos, no le estorbamos. O sea, cuando yo le digo estorbar, es decir, tengo que correr esto. O sea, yo mismo me tengo que estorbar a lo que sé, ¿sí? Que me está teniendo encarcelado. Amén. Y estos son algunos de los ejemplos que yo le quería dar para que usted entienda, ¿sí? Y quizás hay cosas, cada uno conoce su vida, cada uno conoce la interna, ¿no? Y sabe qué es lo que tiene que cambiar. Sabe, la conoce por la palabra, lo conoce porque lo lee, lo conoce porque hace un devocional y el Señor le habla, ¿sí? Lo conoce porque se lo predica de acá arriba, cada día se está dando una enseñanza y uno dice, amén, gloria a Dios, recibo la palabra. Pero luego salimos allí afuera y continuamos viviendo la misma vida de siempre, ¿sí? Y volvemos después el viernes a ser ministrados por el problema que vengo acarreando toda la semana, por cosas que yo no puedo cambiar o por cosas que no quiero cambiar. Porque hay una gran diferencia en cosas que yo sí puedo cambiar y en cosas que no puedo cambiar. Amén. En cosas que puedo yo cambiar si me esfuerzo, y hay una gran diferencia en cosas que solamente puedo cambiar si le pido al Señor, si hay una intervención del Señor. Sabe que la palabra dice que hay géneros que si no es con oración y ayuno, no salen. Y hay cosas, a lo mejor, como le decía, la pornografía, un ejemplo. Quizá usted dice, bueno, yo sé que esto está mal, lo voy a comenzar a estorbar, pero usted vuelve a caer en el mismo círculo, en el círculo vicioso de volver a entrar en la pornografía, de volver a entrar en las redes, de volver a entrar en los vicios. Y cuando hablamos de vicio, hablamos de muchas cosas, porque hay vicio, como le digo, a las redes, vicio a las drogas, vicio al alcohol, vicio a los juegos, ¿sí? A los casinos, a cosas que hoy en día están saliendo y uno se envicia en eso y sabe que muchas veces que está mal, pero bueno, no le estorbamos, lo dejamos ahí. Total, yo recibo del Señor igual, total, el Señor me ministra igual, ¿sí? Total, el Señor tiene misericordia, ¿sí? Pero está usted en cautividad, usted o yo, ¿sí? En las cosas que no queremos cambiar, estamos en cautividad. Y el enemigo tiene una legalidad allí en nuestras vidas. Y hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a renunciar. Mire lo que le pasó a Elí. Y por causa de eso, todo un pueblo pereció. Todo un pueblo, sí, perdió la batalla. Y muchas veces nosotros, por causa de cosas, hay un entorno en nuestras vidas que también perece por causa de las cosas que nosotros no podemos renunciar. Poniéndolo en ejemplo a nuestras vidas, ¿sí? Por causa de cosas que nosotros con mi esposo no queríamos renunciar, sabiendo que estaba mal, sabiendo que el Señor ya nos había hablado. ¿Quiénes eran nuestro entorno? Nuestros hijos. Y por causa de eso nuestros hijos también padecían, porque padecían escasez. O sea, todo lo que vos haces, aunque uno a veces dice, bueno, es individual, son cosas que no, pero sí, lo que está en tu entorno, la familia que vive con vos, por tus actitudes, por tu manera de ser, ¿sí? Por cosas en cautiverios que vos tenés, como dijimos, el trabajo, ¿sí? No podemos decir, bueno, esto solamente me afecta a mí, yo renuncio porque soy una persona así, que no me gusta que me manden, que no me gusta que me digan nada, porque yo soy un empresario, porque el Señor a mí me habló, que voy a tener una empresa, pero tiempo al tiempo hay que cambiar ciertas cosas. Y por eso muchas veces nuestro entorno también sufre. El que está al lado nuestro sufre, ¿sí? Cuando nosotros no queremos cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter, cosas que el Señor nos habla. Porque no me diga que no, el Señor te ministra. Sí, o sea, si vos le decís, Señor, te conocí, te conozco y quiero seguir conociéndote, quiero servirte, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, acá me rindo delante de tus pies?
porque quiero servirte. ¿Sí? Pero cuando el Señor nos habla, bueno, esta área no, esto acá me cuesta, esto yo no lo quiero estorbar, sigo de la misma forma, de la misma manera, pero sí o sí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Hay cosas que quizás Dios nos ha hecho libre de cosas a cada uno de nosotros, pero con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, sí somos tentados nuevamente por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros propios deseos, y volvemos a caer en lo mismo. Y entonces por ahí le decimos, Señor, nuevamente, haceme libre de esto, y quizás vemos que no pasa nada, quizás vemos que... Pero sabe que hay cosas que después nosotros las tenemos que hacer por nosotros mismos. Hay decisiones que uno tiene que tomar. Amén. Sabe que cuando Moisés bajó del monte, dice que Dios había escrito los 10 mandamientos con su propio dedo. Pero cuando Moisés bajó del monte, dice que él encontró allí al pueblo y en un ataque de ira rompió la tabla de los mandamientos. Y sabe que después no volvió a escribir Dios con su dedo, lo tuvo que escribir Moisés a los 10 mandamientos. Entonces eso me habla de que muchas veces cuando Dios hace el milagro en nuestras vidas, ¿sí? Y lo hace por su amor, por su gracia y por su misericordia, hace milagro de restauración en nuestro matrimonio, hace milagro en nuestra familia, hace milagro en nuestra salud, ¿sí? Hace milagros en tantas cosas en nuestras vidas. Pero después nosotros nos dejamos llevar, volvemos a caer en lo mismo, ¿sí? Y después queremos que el Señor nuevamente vuelva a hacer ese milagro. Pero Dios ya lo hizo una vez. Y quizás hoy te va a tocar a vos esforzarte, ¿sí? Volver a restaurar quizás a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Porque quizás Dios en su momento lo hizo. Pero hay un trabajo que después nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Quizás Dios te sacó de los vicios, estuviste un tiempo, viniste a la casa de Dios, estuviste en su presencia, pero luego volviste a recaer. Y ahora quizás te cuesta más, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y si tú ves que hay algo que tú estás queriendo cambiar, que hay área de tu vida que te está costando y que siempre el mismo problema, siempre la misma situación, dice la palabra que el ayuno y la oración, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces comienza allí, Señor, voy a ayunar, porque esto me está costando, esto con mi esposo me está costando, esta área la quiero cambiar y no puedo, entonces voy a comenzar a ayunar. Voy a comenzar a orar por esto. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque saben que podía ver que cuando fue cautivada el arca, ¿sí? Yo quiero que alguien me diga, porque no tengo hora, si ya es muy tarde o... Menos 20. Amén. Sabe que tengo unos minutitos más. Cuando veía que el arca del pacto fue llevada en cautiverio, dice que el pueblo filisteo, ¿sí? La llevó y la pusieron al arca que representa la presencia de Dios, la pusieron en el mismo altar, o sea, al lado del dios Dagón que ellos tenían. Y dice que cuando el arca estaba allí, al otro día se levantaron y el dios Dagón dice que estaba postrado, o sea, la estatua estaba postrado enfrente del arca. ¿Sí? Y dice que ellos agarraron y lo levantaron y al otro día estaba de nuevo postrado, ¿sí? Roto el estatua el dios Dagón que ellos tenían. Y sabe que me ministraba el Señor porque el arca de la presencia de Dios había ido a un pueblo enemigo, a la tierra de los filisteos, o sea, a los enemigos del pueblo de Israel. Pero yo podía ver que aunque el arca del pacto, ¿sí? Aunque la presencia de Dios estaba en el pueblo enemigo, igual podía gobernar,
O sea, estaba gobernando la presencia de Dios. Porque dice que ese Dios se caía postrado, quedaba en tierra. Era como que de alguna manera estaba adorando a Dios. Como que representaba algo así. Y entonces yo podía ver que la presencia de Dios gobernaba. Y sabe que Dios me ministraba que aunque muchas veces esté plagado de cosas del enemigo, la presencia de Dios gobierna. ¿Sí? Sabe que cuando el pastor me recordaba, cuando el pastor nos contaba que habían adquirido este lugar para poder tener reuniones, pero contaban de lo que pasaba acá en el Fonavi, de que era una tierra de narco, ¿sí? Que era una tierra enemiga, si se podría decir. Pero sabe que el Señor me ministraba con esta palabra, que aunque estemos en tierra enemiga, la presencia de Dios gobierna. Amén. Aunque podemos decir, ¿por qué le digo tierra enemiga? Porque muchos demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas, sí pueden gobernar quizás los lugares, pero la presencia de Dios es más fuerte. Así como pasó con el arca. Entonces yo podía ver que muchas veces, aunque esté en cautiverio ciertas áreas de nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro matrimonio, si nosotros realmente podemos llevar la presencia de Dios a nuestras vidas, si nosotros podemos buscar la presencia de Dios, es eso lo que va a gobernar, es eso lo que va a romper con eso que nos está costando, con esa área que quizás está en cautiverio en nuestras vidas y que por años hemos querido cambiarla y no hemos podido, o que hemos caído en ese círculo vicioso de cometer los mismos errores, el mismo patrón, ¿sí? De comportamiento quizás, pero la presencia de Dios es más fuerte que cualquier principado, que cualquier potestad, que cualquier hueste de las tinieblas. La presencia de Dios es más fuerte. Y el Señor como iglesia nos dio autoridad, ¿sí? El Señor nos dio autoridad para poder reprender, para poder levantarnos, para decirle al diablo hasta hoy, ¿sí? Porque si usted y yo entendemos ciertas cosas que el Señor nos está hablando, es tiempo que nosotros nos levantemos y le digamos hasta hoy. Hasta hoy, porque yo comienzo a estorbar. Comienzo a estorbarte. Espíritu inmundo, comienzo a estorbarte. Comienza usted a estorbarle a eso que por años lo ha tenido atado en cautiverio. Espíritu de pornografía, espíritu de pleito con su esposa o su esposo, con sus hijos, que no hay una relación, ¿sí? Comienza a estorbar a lo que no pertenece a Dios. Si usted se ha decidido a seguir el camino de Dios, a conocerle, comience a estorbar lo que usted comienza a escuchar desde este lugar. Comienza a decir, esto lo tengo que sacar. Lo comienzo a estorbar. Diga conmigo, voy a comenzar a estorbar lo que no es de Dios. Usted se tiene que activar. Estamos en un tiempo de lo sobrenatural. Se está declarando y estamos viendo la mano de Dios en lo sobrenatural. Pero hay pequeñas cosas, pequeñas zorras, como dice la palabra, que muchas veces están estorbando a que lo sobrenatural pueda acontecer en nuestra vida. Es tiempo de que usted comience a rever su vida, ¿sí? Y a decir, ¿qué es, Señor, lo que está estorbando? A ver ese problema que siempre lo mantiene en una situación, ¿sí? Y a decir, comienzo a estorbar, comienzo a reprender, Señor, esto se tiene que ir de mi vida. Esta falta de relación con mi hijo, hoy la rompo. Hoy comienzo a abrazar a mi hijo, aunque quizás nunca lo pudo haber hecho. Pero yo conozco de Dios. Yo conozco que tengo que cambiar mi forma. Como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como amigo, como estudiante. Porque no solamente somos cristianos para los más jóvenes, para los que están estudiando. No solamente somos hijos de Dios acá en este lugar, somos donde caminamos, donde andamos. ¿Sí? Entonces yo tengo que cambiar. ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Soy un cristiano? ¿Soy alguien que expresa a Dios? ¿O soy alguien que aborrezco a Dios con mis acciones? ¿Soy alguien
que estoy expresando, que veo la necesidad de mi compañero, de mi compañera, y le puedo decir una palabra de aliento? ¿O soy de esas personas que soy solamente cristiano en la iglesia y en otro lado no, ni siquiera nada del Señor? Quizás hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a rever en nuestras vidas, en las áreas que estamos afectados muchas veces, y decirle al Señor, tengo que comenzar a estorbar esto. Ya sea mi carácter, mi forma, mi economía, en mi trabajo, en las áreas que usted está siendo procesado, en las áreas que usted conoce, ¿sí? Para que cada uno podamos comenzar a ver lo sobrenatural de Dios. Porque hay una apertura de lo sobrenatural. ¿Sí? Yo no quiero contar el testimonio porque se lo quiero dejar a mi esposo, pero nosotros vivimos algo sobrenatural en la economía en este tiempo. Sobrenatural. Y yo declaro, ¿sí?, que cada uno de ustedes va a comenzar a ver lo sobrenatural. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda guardar esta palabra en nuestros corazones. Amén. Para que Dios comience a cambiar nuestra mente. Para que suceda una metanoia cuando nosotros entendemos una palabra, cuando Dios nos habla, que nosotros podamos, que Dios ponga ese querer como el hacer. ¿Sí? Y si hay áreas que nos cuesta, vamos a ponerlo en ayuno. Señor, me voy a poner en ayuno porque esto solamente sé que tú solamente lo puedes hacer. Pero hay cosas que si nosotros nos esforzamos y vemos y le decimos al Espíritu Santo, hoy lo tengo que estorbar, hoy esto lo voy a comenzar a correr, va a suceder por causa de su obediencia, por causa de que usted conoce y entiende, ¿sí?, que lo de Dios es santo, ¿sí?, que no es un juego muchas veces que nosotros vamos y venimos y mantenemos el pecado allí. No, porque Dios quiere cambiar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche.